Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo nos interesa a todos, la paciencia. Y no cualquier paciencia, sino la que ha cultivado una persona muy especial, Demet Özdemir. ¿Quién no la conoce? Actriz talentosísima con una presencia deslumbrante y aparentemente una calma interior envidiable. En este vídeo vamos a desentrañar el secreto de su paciencia. Como una persona que vive bajo el ojo público con horarios frenéticos y una vida tan expuesta, logra mantener la calma. Vamos a analizar algunas de las claves que ha compartido, las pistas que ha dejado en entrevistas y en sus redes sociales, para que nosotros también podamos aplicar esos consejos a nuestra propia vida. Así que prepárense para tomar notas, porque estoy segura de que vamos a aprender mucho. Y antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Ya saben, aquí encontrarán contenido interesante sobre diversos temas, desde bienestar y desarrollo personal hasta análisis de celebridades y mucho más. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, empecemos a hablar de Demet y su paciencia. Demet Özdemir, además de ser una actriz exitosa, es una persona que irradia una energía muy positiva. Siempre la vemos sonriendo, mostrando una actitud tranquila y, sobre todo, serena. Y es que en un mundo como el del espectáculo, donde la presión es constante, mantener la calma es una habilidad crucial. Pero, ¿cómo lo hace? En primer lugar, algo que queda muy claro es que Demet es una persona muy consciente de sí misma. Conocerse a uno mismo, entender nuestras emociones y saber cómo reaccionamos ante diferentes situaciones, es fundamental para desarrollar la paciencia. Ella, en varias entrevistas, ha mencionado la importancia de la introspección y de tomarse el tiempo para reflexionar sobre sus sentimientos. Esto no solo le permite ser más paciente, sino también a ser más resiliente ante los desafíos. La autoconciencia es como el cimiento de un edificio, sin una base sólida, la estructura es inestable. En el caso de Demet, esta base sólida le permite afrontar la incesante presión mediática y los altibajos de su profesión con una mayor estabilidad emocional. *** Profundizando en la autoconciencia, el espejo interno ***. La introspección, como hemos mencionado, es la clave. ¿Pero cómo se practica? No se trata simplemente de pensar en lo que nos pasa, sino de observar nuestras emociones, pensamientos y reacciones sin juzgarlos. Es como ser un observador de nuestra propia mente. Demet, al parecer, ha dominado esta habilidad. Imaginen por un momento la cantidad de estímulos a los que está expuesta diariamente, guiones que aprender, rodajes que cumplir, entrevistas que dar, eventos a los que asistir. En medio de todo este torbellino, la introspección actúa como un refugio, un espacio de calma donde puede conectar consigo misma y analizar sus verdaderas necesidades y deseos. Una forma de practicar la introspección es a través de la autorreflexión regular. Esto puede implicar llevar un diario, donde se escriben los pensamientos y sentimientos, o simplemente tomarse unos minutos al final del día para analizar cómo se sintió en determinadas situaciones. Preguntarse a uno mismo, ¿por qué me sentí así? ¿Qué desencadenó esa emoción? ¿Cómo puedo manejar mejor esta situación en el futuro? Son preguntas poderosas que nos ayudan a entendernos mejor. Además de la autorreflexión, la terapia y el *coaching pueden ser herramientas muy útiles para desarrollar la autoconciencia. Un profesional puede ayudar a identificar patrones de comportamiento, a comprender las raíces de las emociones y a desarrollar estrategias para manejar las situaciones de forma más saludable. La meditación, el arte de la calma mental *. ¿Y cómo se logra esa introspección? Bueno, no hay una fórmula mágica, pero Demet ha hablado sobre la importancia de la meditación. La meditación es una herramienta poderosa para calmar la mente, reducir el estrés y fomentar la paciencia. Al meditar aprendemos a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, a dejar ir las preocupaciones y a centrarnos en el momento presente. Esto nos ayuda a ser más tolerantes con nosotros mismos y con los demás, y a no reaccionar de forma impulsiva ante situaciones difíciles. No necesariamente tiene que ser una meditación larga y complicada, con unos minutos al día, incluso simplemente respirando conscientemente, ya se notan los cambios. La meditación es como un gimnasio para la mente. Al igual que el ejercicio físico fortalece los músculos, la meditación fortalece la capacidad de concentración, la regulación emocional y la resiliencia.
Existen diferentes tipos de meditación, cada uno con sus propias técnicas y beneficios. La meditación de atención plena, por ejemplo, se centra en observar los pensamientos y sensaciones sin involucrarse en ellos. La meditación trascendental, por otro lado, utiliza un mantra para calmar la mente y alcanzar un estado de profunda relajación. Dennett, al parecer, ha encontrado en la meditación un aliado invaluable para mantener la calma en medio del caos. Imaginen los beneficios: reducir el estrés, mejorar la concentración, aumentar la conciencia de uno mismo y fomentar la compasión. Todos estos factores contribuyen directamente al desarrollo de la paciencia. *** Integrando la meditación en la rutina diaria. *** La meditación no es algo que se reserve únicamente para los retiros espirituales. Puede integrarse fácilmente en la rutina diaria. Incluso unos pocos minutos de meditación al día pueden marcar una gran diferencia. Aquí hay algunos consejos para empezar. Encuentra un lugar tranquilo. Busca un espacio donde puedas sentarte cómodamente sin interrupciones. Establece un horario. Decide la hora del día en la que vas a meditar y cúmplelo lo mejor posible. Empieza poco a poco. No intentes meditar durante mucho tiempo al principio. Comienza con 5 o 10 minutos y ve aumentando gradualmente el tiempo. Concéntrate en la respiración. La respiración es un ancla para la mente. Concéntrate en el flujo de tu respiración, sintiendo el aire entrar y salir de tu cuerpo. No te juzgues. Es normal que la mente divague. Cuando te des cuenta de que estás pensando en otra cosa, simplemente vuelve a concentrarte en la respiración. Utiliza guías. Si te resulta difícil meditar solo, puedes utilizar aplicaciones o vídeos guiados. La conexión con la naturaleza, un bálsamo para el alma. Otro de los pilares fundamentales de la paciencia de Dennett es, sin duda, su conexión con la naturaleza. Ella adora pasar tiempo al aire libre, rodeada de árboles, flores y el mar. Estar en contacto con la naturaleza tiene un efecto terapéutico comprobado: reduce el estrés, aumenta la calma y nos ayuda a conectar con algo más grande que nosotros mismos. El simple hecho de respirar aire fresco, escuchar el canto de los pájaros o sentir el sol en la piel, puede tener un impacto significativo en nuestro estado de ánimo y en nuestra capacidad para ser pacientes. La naturaleza es un regalo para nuestra salud mental. Estudios científicos han demostrado que pasar tiempo en entornos naturales reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumenta la producción de endorfinas, las hormonas de la felicidad. La naturaleza nos ofrece un descanso de la tecnología, de las preocupaciones y del ruido constante del mundo moderno. Beneficios de la naturaleza para la paciencia. Reduce el estrés. Estar en contacto con la naturaleza disminuye los niveles de cortisol, lo que reduce la ansiedad y la sensación de urgencia. Promueve la calma. La naturaleza nos ofrece un ambiente tranquilo y relajante, lo que nos ayuda a sentirnos más calmados y centrados. Conecta con el presente. Observar la naturaleza nos ayuda a enfocarnos en el momento presente, lo que nos libera de las preocupaciones por el futuro y los remordimientos por el pasado. Fomenta la gratitud. Apreciar la belleza de la naturaleza nos ayuda a sentirnos agradecidos por lo que tenemos, lo que a su vez nos hace más pacientes y tolerantes. Inspira la reflexión. La naturaleza nos ofrece un espacio para la introspección y la reflexión, lo que nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos y a nuestras emociones. Integrando la naturaleza en la vida diaria. No es necesario vivir en el campo para disfrutar de los beneficios de la naturaleza. Aquí hay algunas ideas para integrar la naturaleza en tu vida diaria. Da paseos por parques o jardines. Dedica tiempo a caminar por parques, jardines o cualquier espacio verde cercano a tu casa. Visita la playa o la montaña. Si tienes la oportunidad, escapa a la playa, a la montaña o a cualquier otro entorno natural. Pasa tiempo en tu jardín. Si tienes un jardín, dedica tiempo a cuidarlo, a plantar flores o a simplemente sentarte y disfrutar del paisaje.
Escucha sonidos de la naturaleza utiliza aplicaciones o plataformas de streaming para escuchar sonidos de la naturaleza, como el canto de los pájaros, el sonido del agua o el viento. Decora tu hogar con plantas tener plantas en casa puede mejorar la calidad del aire y crear un ambiente más relajante. El autocuidado, un acto de amor propio Además de la naturaleza, Demet también es una gran defensora del autocuidado. Esto implica cuidar tanto la salud física como la mental. Hacer ejercicio regularmente, llevar una alimentación equilibrada, dormir lo suficiente y sobre todo, dedicar tiempo a actividades que nos gustan y nos hacen felices. En una entrevista mencionó que le encanta leer, bailar y pasar tiempo con sus amigos y familia. Estas actividades le permiten desconectar del trabajo, relajarse y recargar energías. Cuando nos cuidamos a nosotros mismos, estamos en mejores condiciones para afrontar los desafíos de la vida con paciencia y serenidad. El autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Es la base sobre la cual construimos una vida saludable y equilibrada. Cuando nos descuidamos, nos volvemos más vulnerables al estrés, a la ansiedad y a la depresión. El autocuidado implica tomar decisiones conscientes para satisfacer nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales. Componentes del autocuidado Salud física Esto incluye hacer ejercicio regularmente, llevar una alimentación equilibrada, dormir lo suficiente, evitar el consumo de sustancias nocivas y realizarse chequeos médicos periódicos. Salud mental Esto implica practicar técnicas de relajación, gestionar el estrés, buscar ayuda profesional cuando sea necesario y dedicar tiempo a actividades que nos hacen felices. Salud emocional Esto implica identificar y expresar nuestras emociones, construir relaciones saludables, establecer límites y practicar la autocompasión. Salud social Esto implica mantener relaciones significativas, participar en actividades sociales y buscar apoyo cuando lo necesitamos. Salud espiritual Esto implica conectar con algo más grande que nosotros mismos, practicar la meditación o la oración, y encontrar un propósito en la vida. Integrando el autocuidado en la rutina diaria Aquí hay algunas ideas para incorporar el autocuidado en tu vida diaria. Establece un horario de sueño regular Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Haz ejercicio regularmente Encuentra una actividad física que te guste y que disfrutes. Prepara comidas saludables Planifica tus comidas y asegúrate de incluir alimentos nutritivos en tu dieta. Dedica tiempo a actividades que te gustan Lee, baila, escucha música, pinta, escribe, o haz cualquier otra cosa que te haga feliz. Pasa tiempo con tus seres queridos Cultiva tus relaciones y dedica tiempo a las personas que te importan. Establece límites Aprende a decir no a las cosas que no quieres hacer y a proteger tu tiempo y energía. Practica la autocompasión Sé amable contigo mismo y trata tus errores con la misma compasión que tratarías a un amigo. Busca ayuda profesional Si te sientes abrumado o necesitas apoyo, no dudes en buscar ayuda de un profesional de la salud mental. La gestión del tiempo, el arte de la productividad consciente Un aspecto que a menudo pasamos por alto, pero que es crucial para desarrollar la paciencia, es la gestión del tiempo. Demet, como actriz, tiene horarios muy apretados y debe ser muy eficiente en su trabajo. Aprender a priorizar tareas, a delegar cuando es necesario y a organizar el tiempo de forma efectiva, reduce el estrés y nos permite ser más productivos. Cuando sabemos que tenemos el control de nuestro tiempo, nos sentimos menos abrumados y somos más capaces de mantener la calma ante las adversidades. La gestión del tiempo no se trata solo de hacer más cosas en menos tiempo, sino de hacer las cosas correctas y de forma eficiente. Se trata de tomar el control de tu tiempo, de priorizar tus tareas y de utilizar tu energía de forma efectiva. Cuando gestionas bien tu tiempo, te sientes más en control, menos estresado y más capaz de lograr tus metas.
Asterisco asterisco claves para una buena gestión del tiempo asterisco asterisco. Asterisco 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 prioriza tus tareas asterisco asterisco identifica las tareas más importantes y enfócate en ellas primero. Utiliza técnicas como la matriz de Eisenhower para ayudarte a priorizar. Asterisco 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 establece metas realistas asterisco asterisco define metas claras y alcanzables. Divide las tareas grandes en tareas más pequeñas y manejables. Asterisco 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 planifica tu día asterisco asterisco dedica unos minutos cada día a planificar tus actividades. Utiliza una agenda, un calendario o una aplicación para organizar tu tiempo. Asterisco 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 organiza tu espacio de trabajo asterisco asterisco mantén tu espacio de trabajo limpio y ordenado para evitar distracciones y mejorar la concentración. Asterisco 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 delega tareas asterisco asterisco si es posible, delega tareas a otras personas. Esto te liberará tiempo para enfocarte en las tareas más importantes. Asterisco 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 evita las distracciones asterisco asterisco identifica las distracciones que te impiden ser productivo y trata de minimizarlas. Asterisco 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 toma descansos regulares asterisco asterisco descansa cada cierto tiempo para evitar el agotamiento y mantener la concentración. Asterisco 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 aprende a decir no asterisco asterisco no te comprometas con más tareas de las que puedes manejar. Aprende a decir no a las cosas que no quieres hacer. Asterisco 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 evalúa tu progreso asterisco asterisco revisa periódicamente tu plan de trabajo y ajusta tus estrategias si es necesario. Asterisco asterisco aceptando la imperfección, la clave de la autocompasión asterisco asterisco. Asimismo, la capacidad de aceptar la imperfección es clave en la ecuación de la paciencia. Demet, al igual que todos nosotros, es humana. Cometemos errores, tenemos días buenos y días malos, y es importante aceptar que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor. Aprender a soltar las expectativas poco realistas y a ser compasivos con nosotros mismos y con los demás, es fundamental para desarrollar la paciencia. No es fácil, por supuesto, pero es un camino que vale la pena recorrer. La perfección es una ilusión. Nadie es perfecto y tratar de serlo es una fuente constante de frustración y ansiedad. Aceptar la imperfección implica reconocer que todos cometemos errores, que tenemos debilidades y que no podemos controlar todo lo que sucede en nuestras vidas. Asterisco asterisco beneficios de aceptar la imperfección asterisco asterisco. Asterisco 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 reduce el estrés asterisco asterisco al aceptar que no somos perfectos, nos liberamos de la presión de tratar de serlo, lo que reduce el estrés y la ansiedad. Asterisco 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 aumenta la autocompasión asterisco asterisco ser compasivos con nosotros mismos nos permite perdonarnos nuestros errores y aprender de ellos. Asterisco 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 mejora las relaciones asterisco asterisco aceptar las imperfecciones de los demás nos permite construir relaciones más sólidas y saludables. Asterisco 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 fomenta la resiliencia asterisco asterisco al aceptar que la vida no siempre es fácil, nos preparamos para afrontar los desafíos con mayor fortaleza y determinación. Asterisco 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 aumenta la autoestima asterisco asterisco al dejar de juzgarnos a nosotros mismos y a los demás, mejoramos nuestra autoestima y nos sentimos más seguros de nosotros mismos. Asterisco asterisco practicando la autocompasión asterisco asterisco. Aquí hay algunas estrategias para practicar la autocompasión. Asterisco 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 reconoce tus errores asterisco asterisco acepta que cometes errores y que es normal. Asterisco 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 sé amable contigo mismo asterisco asterisco trátate con la misma amabilidad y comprensión que tratarías a un amigo. Asterisco 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 evita la autocrítica asterisco asterisco deja de juzgarte a ti mismo y a tus acciones. Asterisco 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 practica la atención plena asterisco asterisco observa tus pensamientos y emociones sin juzgarlos. Asterisco 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 aprende de tus errores asterisco asterisco utiliza tus errores como oportunidades para aprender y crecer. Asterisco 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 perdónate a ti mismo asterisco asterisco perdónate tus errores y sigue adelante. Asterisco asterisco la comunicación efectiva, el puente hacia la comprensión asterisco asterisco. Otro consejo que podríamos sacar de la vida de Demet es la importancia de la comunicación. Expresar nuestras necesidades y emociones de forma clara y honesta, es esencial para construir relaciones saludables y evitar conflictos. Cuando nos comunicamos de forma abierta y respetuosa, podemos resolver problemas de forma más efectiva y evitar que la frustración se acumule, lo que a su vez, nos ayuda a mantener la calma.
La comunicación efectiva es la base de toda relación humana. Es la herramienta que utilizamos para expresar nuestras necesidades, deseos, emociones y pensamientos. Cuando nos comunicamos de forma efectiva, podemos construir relaciones más sólidas, evitar conflictos y resolver problemas de forma más eficiente. Asterisco asterisco claves para una comunicación efectiva asterisco asterisco. Asterisco 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 escucha activa asterisco asterisco presta atención a lo que la otra persona está diciendo, tanto verbalmente como no verbalmente. Asterisco 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 sé claro y conciso asterisco asterisco expresa tus ideas de forma clara y directa, evitando la ambigüedad y la confusión. Asterisco 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 sé honesto y auténtico asterisco asterisco expresa tus verdaderos sentimientos y pensamientos, sin fingir ni ocultar nada. Asterisco 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 utiliza el lenguaje yo asterisco asterisco expresa tus sentimientos y necesidades utilizando el lenguaje yo, en lugar de culpar a la otra persona. Asterisco 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 sé respetuoso asterisco asterisco trata a la otra persona con respeto, incluso cuando no estés de acuerdo con ella. Asterisco 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 busca la solución asterisco asterisco en lugar de enfocarte en el problema, enfócate en encontrar una solución que funcione para ambas partes. Asterisco 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 practica la empatía asterisco asterisco ponte en el lugar de la otra persona y trata de entender sus sentimientos y perspectivas. Asterisco 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 evita las críticas y los juicios asterisco asterisco evita criticar y juzgar a la otra persona, ya que esto puede generar defensividad y resentimiento. Asterisco 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 pide retroalimentación asterisco asterisco pregunta a la otra persona si entendiste lo que dijo y si hay algo que no te haya quedado claro. Asterisco asterisco la resiliencia, el arte de renacer asterisco asterisco. Además, la resiliencia, la capacidad de recuperarnos de las adversidades, es otro factor importante. La vida está llena de altibajos, y aprender a afrontar los momentos difíciles con fortaleza y determinación es fundamental para desarrollar la paciencia. Demet, como cualquier persona, ha tenido que superar obstáculos y desafíos en su vida. Sin embargo, su actitud positiva y su capacidad para aprender de sus experiencias, le han permitido salir adelante y fortalecer su resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse de las adversidades. No es una característica innata, sino una habilidad que se puede desarrollar y fortalecer a lo largo del tiempo. Las personas resilientes son capaces de afrontar los desafíos con fortaleza, determinación y optimismo. Asterisco asterisco factores que contribuyen a la resiliencia asterisco asterisco. Asterisco 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 autoconocimiento asterisco asterisco conocer tus fortalezas y debilidades te permite afrontar los desafíos con mayor confianza y seguridad. Asterisco 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 optimismo asterisco asterisco mantener una actitud positiva y creer en tus capacidades te ayuda a superar los obstáculos. Asterisco 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 apoyo social asterisco asterisco contar con el apoyo de amigos, familiares y otros seres queridos te brinda una red de seguridad en momentos difíciles. Asterisco 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 habilidades de resolución de problemas asterisco asterisco desarrollar la capacidad de analizar los problemas y encontrar soluciones te permite afrontar los desafíos con mayor eficacia. Asterisco 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 flexibilidad asterisco asterisco ser adaptable y estar dispuesto a cambiar tus planes te permite afrontar los cambios y las situaciones imprevistas. Asterisco 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 propósito en la vida asterisco asterisco tener un propósito en la vida te da un sentido de dirección y te ayuda a superar los desafíos con mayor motivación. Asterisco 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 aceptación asterisco asterisco aceptar la realidad, incluso cuando es difícil, te permite afrontar los desafíos con mayor claridad y perspectiva. Asterisco asterisco fortaleciendo la resiliencia asterisco asterisco. Aquí hay algunas estrategias para fortalecer tu resiliencia. Asterisco 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 construye relaciones sólidas asterisco asterisco cultiva tus relaciones con amigos, familiares y otros seres queridos. Asterisco 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 practica el autocuidado asterisco asterisco cuida tu salud física, mental y emocional. Asterisco 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 establece metas realistas asterisco asterisco define metas claras y alcanzables. Asterisco 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 desarrolla habilidades de resolución de problemas asterisco asterisco aprende a analizar los problemas y a encontrar soluciones. Asterisco 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 mantén una actitud positiva asterisco asterisco cultiva el optimismo y la gratitud. Asterisco 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 acepta el cambio asterisco asterisco sé flexible y adapta tus planes cuando sea necesario.
Busca ayuda profesional si te sientes abrumado, no dudes en buscar ayuda de un profesional de la salud mental. La presión mediática, navegando el ojo público Y hablando de desafíos, es interesante analizar cómo Demet enfrenta la presión mediática. Vivir bajo el ojo público es un gran reto, y la paciencia es una herramienta fundamental para lidiar con las críticas, los rumores y las especulaciones. En su caso, parece que ha desarrollado una fuerte capacidad para proteger su privacidad y para no dejarse afectar por los comentarios negativos. Esto, sin duda, es una habilidad muy valiosa, que le permite mantener la calma y enfocarse en lo que realmente importa. La presión mediática es una realidad para las personas que viven bajo el ojo público. Las críticas, los rumores y las especulaciones pueden ser abrumadores y afectar la salud mental y emocional. Desarrollar estrategias para afrontar la presión mediática es esencial para mantener la calma y proteger la privacidad. Estrategias para afrontar la presión mediática Establece límites claros Define qué información compartes y qué información mantienes privada. Protege tu privacidad Controla la información que compartes en las redes sociales y en los medios de comunicación. No te dejes afectar por los comentarios negativos Aprende a ignorar las críticas y los rumores. Enfócate en lo que realmente importa Concéntrate en tus objetivos y en las cosas que te hacen feliz. Busca apoyo Rodéate de personas que te apoyan y te animan. Practica la autocompasión Sé amable contigo mismo y trata tus errores con compasión. Busca ayuda profesional Si te sientes abrumado, no dudes en buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Viviendo el momento presente, el secreto de la serenidad Es crucial también aprender a enfocarnos en el presente. Muchas veces, la impaciencia surge cuando nos preocupamos por el futuro o nos lamentamos por el pasado. Demet parece ser experta en vivir el momento presente. Disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, apreciar cada experiencia y agradecer por lo que tenemos, son prácticas que nos ayudan a cultivar la paciencia. Vivir el momento presente es la clave de la serenidad. Cuando nos enfocamos en el ahora, nos liberamos de las preocupaciones por el futuro y los remordimientos por el pasado. Apreciar las pequeñas cosas de la vida, agradecer por lo que tenemos y disfrutar de cada experiencia nos ayuda a cultivar la paciencia y a encontrar la paz interior. Practicando el presente Practica la atención plena Presta atención a tus pensamientos y sensaciones sin juzgarlos. Observa tu entorno Observa los detalles de tu entorno, prestando atención a los colores, los sonidos, los olores y las sensaciones físicas. Disfruta de las pequeñas cosas Aprecia las pequeñas cosas de la vida, como el sol en la piel, el canto de los pájaros o el sabor de una buena comida. Agradece por lo que tienes Reconoce y agradece las cosas buenas de tu vida. Vive cada momento plenamente Participa en tus actividades con entusiasmo y atención plena. Deja ir las preocupaciones No te preocupes por el futuro ni te lamentes por el pasado. Concéntrate en el presente. El poder de las relaciones, el apoyo social como ancla También, quiero resaltar la importancia de rodearnos de personas positivas. Las personas que nos rodean influyen mucho en nuestro estado de ánimo y en nuestra capacidad para ser pacientes. Si nos rodeamos de personas que nos apoyan, nos animan y nos inspiran, será más fácil mantener una actitud positiva y afrontar los desafíos con calma y serenidad. El apoyo social es un factor crucial para la salud mental y emocional. Contar con el apoyo de amigos, familiares y otros seres queridos nos brinda una red de seguridad en momentos difíciles. Las personas que nos rodean pueden influir en nuestro estado de ánimo y en nuestra capacidad para afrontar los desafíos. El valor del apoyo social Reduce el estrés Contar con el apoyo de otros reduce el estrés y la ansiedad.
Asterisco 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 mejora la autoestima asterisco asterisco las personas que nos apoyan nos ayudan a sentirnos valorados y aceptados. Asterisco 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 fomenta la resiliencia asterisco asterisco el apoyo social nos ayuda a afrontar los desafíos con mayor fortaleza y determinación. Asterisco 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 promueve la salud mental asterisco asterisco las relaciones sociales saludables son esenciales para la salud mental y emocional. Asterisco 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 proporciona una perspectiva diferente asterisco asterisco las personas que nos rodean pueden ofrecer una perspectiva diferente sobre los problemas que enfrentamos. Asterisco asterisco construyendo un círculo de apoyo asterisco asterisco. Asterisco 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 cultiva tus relaciones existentes asterisco asterisco dedica tiempo a tus amigos, familiares y otros seres queridos. Asterisco 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 conéctate con personas positivas asterisco asterisco rodéate de personas que te apoyan, te animan y te inspiran. Asterisco 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 únete a grupos de interés asterisco asterisco participa en grupos o actividades que te interesen y te permitan conocer a personas con intereses similares. Asterisco 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 sé un buen amigo asterisco asterisco ofrece apoyo a tus amigos y seres queridos. Asterisco 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 busca ayuda profesional asterisco asterisco si necesitas apoyo adicional, no dudes en buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Asterisco asterisco en resumen, el mapa de la paciencia asterisco asterisco. En resumen, el secreto de la paciencia de Demet Özdemir radica en una combinación de factores. La introspección, la conexión con la naturaleza, el autocuidado, la gestión del tiempo, la aceptación de la imperfección, la comunicación efectiva, la resiliencia, la capacidad para enfrentar la presión mediática, el enfoque en el presente y el rodearse de personas positivas. Estos son algunos de los pilares fundamentales que le permiten mantener la calma y la serenidad en su vida. Espero que este vídeo les haya resultado inspirador y que les haya brindado algunas herramientas útiles para desarrollar su propia paciencia. Recuerden que la paciencia es una habilidad que se puede cultivar con práctica y perseverancia. No se desanimen si al principio les cuesta, lo importante es seguir intentándolo y ser amables con ustedes mismos. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración en la vida de Demet Özdemir y que les haya servido de inspiración. Me encantaría saber qué les pareció este análisis, y si tienen algún otro consejo o perspectiva sobre cómo desarrollar la paciencia, déjenlo en los comentarios. Me encanta leerlos. Y por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos contenidos. Hasta la próxima.